Siempre al servicio de la comunidad del señor Alex Díaz, a quien saludo, doctor, con mucho respeto y con mucho cariño. ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro, Beto, amigos de Central FM, muy contento de estar aquí. Fíjense que uno de los temas importantes que ha habido últimamente en la vecindad entre México y Estados Unidos, digo, es un tema del mundo, ¿no? Nunca antes en la historia del mundo había habido tanta migración. Y claro, este tema se concentra entre México y los Estados Unidos por razones más que naturales, son geográficas, es una vecindad que históricamente pues, se ha calificado de muchas formas. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero finalmente habría países que querrían 1 metro de colindancia, uno con Estados Unidos, y que se concentran en sus luces y en sus sombras. Y el proceso migratorio tiene una enorme cantidad de complejidades, Alex. Muchas, es un tema, yo le llamo un fenómeno, sí, que considero sumamente complejo, pero a la vez fascinante. Es una de las materias que he estudiado, que entiendo y que me apasiona. Y me gustaría platicar un poquito del proceso médico migratorio, que muy poco se sabe. El proceso médico migratorio, es decir, el ente humano que llega y migra tiene que tener una condición de salud. Correcto. O de enfermedad. Es correcto. Potencial epidemia. Es correcto. Potencial pandemia. Sin duda. Morbilidad. Morbilidad. Mortalidad. O sea, morbilidad y una potencial mortalidad, porque todo esto, todo fenómeno humano siempre implica este riesgo. Entonces tiene que ser controlado de alguna manera. Exactamente, Pedro, así es. Y si me permiten, les quisiera explicar cómo es este proceso. El programa empieza alrededor de los años 50, entre los Estados Unidos y México, siendo los Estados Unidos el primer país en el mundo que inicia un proceso médico, un proceso migratorio que incluye un proceso médico. Entonces empieza hace alrededor de 50 y tantos años entre México y los Estados Unidos, y posteriormente se fueron agregando otros países, de tal suerte, Pedro, Beto, que casi todos los países del mundo tienen un representante médico en esos países. Ante la problemática. Ante la problemática y también para hacer el famoso screening o el monitoreo del estado de salud de esos migrantes potenciales de ese país hacia los Estados Unidos. Cuando llega una turba, porque turba entiéndase como una manifestación humana desordenada de Honduras y pasa por México de manera desordenada, ¿qué puede pasar, por ejemplo? Pones el dedo en la llaga, Pedro. Es un tema difícil que no nos alcanzaría el tiempo para poderlo expresar de forma adecuada. Sin embargo, el hecho y la posibilidad de que todo migrante, partiendo del principio que todo migrante que va de punto A a punto B, se lleva su problemática, su cultura, cadena de valores, sus enfermedades sin duda, y el potencial de desarrollar una epidemia y que se puede convertir en una pandemia en determinado momento. Si no hay control, hay peligro. Hay peligro sin duda. Imagínate nada más el potencial de contagiar a una persona de tuberculosis. Tú le preguntas al médico promedio, que la verdad admiro mucho a mis colegas, pero inclusive la comunidad médica piensa que la tuberculosis ya está erradicada o que ya casi no hay. Bueno, lo hemos dicho en los micrófonos porque es la información oficial. Nada más lejano O sea, está lejano el tema de que haya desaparecido la tuberculosis. De tal suerte te pudiera con mucha seguridad decir que 3/4 partes de la población mundial ha estado en contacto con la micobacteria de la tuberculosis y lo que nosotros llamamos que estamos infectados. Desarrollar la enfermedad es otro aspecto, es decir, cuando ya desarrollas la enfermedad es cuando ya tu sistema inmunológico no pudo contener a ese bacilo que se alojó en un espacio específico del pulmón y revienta. Entonces, existimos 760 médicos panelistas que hacemos este trabajo para el Departamento de Estado, la Embajada Americana y los consulados en diferentes lugares del mundo. Lugares. Clínicas. Clínicas, es correcto. Yo sé que hay clínicas exprofeso para esta migración constante del territorio mexicano al territorio estadounidense, como entidades de control
y de certificación. O sea, un migrante tiene que llegar certificado de que he's well off. Eso es correcto. ¿Sí? Eso es correcto. Cuéntame un poco de esto, de las clínicas. Bueno, existen desde estos 50, 55 años este programa y históricamente se desarrollaron o se establecieron 2 clínicas en Ciudad Juárez, precisamente, en la zona fronteriza de Ciudad Juárez. Una empezó hace unos 52 años y la otra hace unos 32 años. Y son los que han manejado una cantidad tan alta como de 110,000 aplicantes a residencia permanente en los Estados Unidos, y el 100% tiene que pasar por Ciudad Juárez. Ahora, ¿quién le da potestad, quién le da potestad a esas clínicas para que operen? El Departamento de Estado a través... El Departamento de Estado norteamericano. Norteamericano, a través de la Embajada Americana aquí en la Ciudad de México o el Consulado Americano en Ciudad Juárez. Y si yo hago un esfuerzo hoy de poner una clínica con toda la barba en la zona fronteriza y califico porque le doy un valor agregado que a lo mejor la inercia del tiempo ha hecho que las otras clínicas no le den, ¿qué pasa? Bienvenido. Sí, es cierto que es cierto. O sea, no hay favoritismos. Es una pregunta muy compleja la que me haces, Pedro, porque no podría contestártela. No. Es difícil contestarte eso porque pareciera ser que... Sí, porque es un tema de salud pública, Alejandro. Sin duda. O sea, y es un tema serio. Estamos hablando del potencial peligro de abrir la llave y así como dice el presidente Trump, puede derramar la violencia en las calles, también la enfermedad. Sin duda. Es muy cierto que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido un cuidado particular a través de su brazo médico, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, con sede en Atlanta, por sus siglas en inglés, el CDC. El CDC, que es famosísimo. Bueno, famosísimo, y se considera como el policía mundial de la salud. Hemos visto estas películas que en Angola o en algún lugar recóndito, de vacunas, por supuesto, llegan en la detección de virus. De virus, etcétera. Exactamente. Entonces, han hecho un trabajo muy especial, yo lo reconozco y los admiro, los conozco, para tener este cuidado, que obviamente este modelo se fue copiando en prácticamente todos los países del mundo, por citar un ejemplo. En Rumania hay uno, en Checoslovaquia hay otro, en la República Checa, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, etcétera, en todos los países. ¿México y Estados Unidos funciona? Sí funciona, Pedro. Hay una ventana de oportunidad enorme, la hay, puede mejorar. Cuando me dice hay una ventana de oportunidad, quiere decir que podría ser perfectible, es decir, que podría ser mejor. Sin duda. Y que no está haciendo. Actualmente no. Problema, ¿no? Un gran problema. Es un problema porque estamos hablando de... Miren, la historia del mundo, de la humanidad, es la historia de sus... El arma más letal del hombre es el hombre. A través de una patología que, a través de una enfermedad, se manifiesta en las grandes... cadenas de muerte que se han presentado en la historia, influencias que matan 80 millones de personas, por decir una. Tremendo. Entonces, todo este problema es un problema que pareciera que lo más importante es que se genere por ahí un tanque, que tenga un cañón y que tenga una capacidad destructiva. No, la capacidad destructiva más grande está en el cuerpo. Correcto. Y eso tiene que tomarse muy en serio, fuera de cualquier tipo de favoritismo o de cualquier tipo de entendimiento que pudiera ser un trabado que a lo mejor resultaría en una catástrofe a nivel sanitario, porque esas cosas no se ven. A ver, ¿tú puedes detectar una persona que te saluda de mano y trae influenza? No, imposible. Y tenemos aquí la cultura de que eso no importa. Eso es correcto. Y pongo un ejemplo. Empezó Estados Unidos hace estas 5 décadas, como lo mencioné. Se agregó Canadá, después Australia, después el Reino Unido y al último Nueva Zelanda. Entonces, estos 5 países han tenido un cuidado especial y un interés genuino en precisamente lo que estás mencionando, pero en tratar de contener, hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno a todas las personas que les están abriendo las puertas de sus países para que lleguen a residir en esos países. ¿Por qué no lo hacemos en México? Podría ser una muy buena opción. Pues si no les controlamos ni los datos. ¿Y este señor quién es?
pues no sé, pues está todo tatuado. ¿No será Mara Salvatrucha? Pues igual sí, ¿no? Qué interesante lo que mencionas, Pedro. Parte del entrenamiento de estos 760, 765 panelistas en el mundo a través del gobierno de los Estados Unidos nos entrenan muy, muy bien, precisamente dentro de este examen médico, para hacer un reconocimiento específico de no solamente el tatuaje, sino los patrones. ¿Qué quieren decir? ¿Están asociados o no están asociados? Porque, pues, desafortunadamente también pasa gente que no es tan buena. The bad hombres, they say. Alejandro Díaz, como siempre, es un placer. Tenemos que hablar más de este tema, ¿eh? Sí, hay mucho. Serían horas y horas para poder tratar un tema tan importante, tan fascinante, y que pues en Estados Unidos cerca de 40 millones de mexicanos viven actualmente, 6.300.000 mexicanos viven en los Estados Unidos de forma indocumentada, aunque al presidente Trump dice, a mí no me gusta la palabra indocumentada, yo les llamo ilegales. Tendrá su punto de vista y lo respeto. Lo que sí les puedo decir es que en el mundo hoy hay casi 500 millones de seres humanos que en este momento, as we speak, están migrando, están cambiando sus raíces y las están tratando de poner en otros lados. Hay una reconfiguración. Somos 7,000 y pico de millones de seres humanos.